Otra enfermedad que es sometida a test de screening es el cáncer cervicuterino. Cáncer cervicuterino presenta una tasa de mortalidad de 5,58 por 100.000 habitantes. Y también, al igual que el cáncer de mama, si es diagnosticado en etapas iniciales, cuando la enfermedad es localizada, tenemos una sobrevida a 5 años que puede llegar a sobre un 90%, mientras que en enfermedad metastásica solo alcanza a un 15%. Los métodos de screening en el cáncer cervicuterino pueden ser Papa Nicolau, colposcopía, cervicografía. En cuanto al PAP, es útil porque existe una fase preclínica prolongada de la enfermedad del cáncer cervicuterino, lo cual me permitiría tomar en distintos tiempos el Papa Nicolau y por lo tanto hacer el diagnóstico en fases precoces. Tiene un costo y aceptabilidad por parte de la población. Desde su introducción en Estados Unidos ha caído la mortalidad en 80%. Y esto también ha sido observado en estudios europeos, en que ha existido una disminución de la mortalidad entre un 8 y un 73%, dependiendo de la adherencia de la población al método. En Chile ha disminuido la mortalidad en un 60%. Su sensibilidad llega a un 98% y especificidad a un 51%. En general, las coberturas a nivel de país han superado el 60% durante muchos años. Sin embargo, desde el año 2010 en adelante, hemos visto una disminución en la cobertura y adherencia por parte de las mujeres. No solamente a nivel de región metropolitana, sino a nivel de país. Lo ideal es obtener una adherencia sobre un 80%, y como vemos, solamente la región eventualmente de Coquimbo llegaría a esa cifra. Y vemos que la cobertura también es distinta según el grupo etario de las mujeres. Es mucho mayor en mujeres entre 25 a 29 años en comparación a mujeres de entre 60 y 64 años. Sin embargo, a pesar de esta disminución en la adherencia al método de screening en el último tiempo, las cifras o la tendencia de las tasas de mortalidad ajustada para cáncer cervicuterino han disminuido en las últimas 2 décadas, como lo muestra la figura. Existe siempre discusión en cuanto al intervalo durante el cual una paciente tendría que ser sometida o una población a un método de screening. Y esto va a depender un poco de la frecuencia con que la población consulta al ginecólogo y mujeres de alto riesgo, mujeres que a lo mejor son HPV positivas o mujeres con mayor número de parejas sexuales. ¿Cuáles son las recomendaciones a nivel norteamericano del cáncer cervicuterino? En general se habla de un inicio de los 18 a 21 años, pero la recomendación general es en el inicio de la vida sexual. La edad de término de fin es entre los 65 y 70 años. Y el intervalo puede ser entre 2 a 3 años generalmente. Y lo que utilizamos fundamentalmente es Papa Nicolau y a veces citología también basada en líquido o la determinación en algunos casos de HPV. En cuanto a cáncer de colon y recto y métodos de screening, tenemos que considerar que la tasa de mortalidad en Chile por cáncer de colon es de 6,95 por 100.000 habitantes y de recto es de 2 por 100.000 habitantes. Y al igual que las otras enfermedades, si yo la diagnostico en una etapa localizada inicial, tengo sobre un 74% de probabilidad de sobrevivir a 5 años. Aquellos que están avanzados regionalmente o con ganglios comprometidos puede llegar a un 46% y enfermedad metastásica a solo un 5% a 5 años. Existen también distintos métodos de screening, como el test de sangre oculta en deposiciones, sigmoidoscopía flexible, colonoscopía, enema con vario doble contraste, test de DNA fecal, colonoscopía virtual. Existen distintos test de hemorragias ocultas,
pero lo que actualmente se está utilizando son los test inmunológicos, en que anticuerpos monoclonales antihemoglobina humana son utilizados para la determinación de sangre en heces. La sensibilidad del test es entre un 80 y 90% y en general presenta una gran adherencia por parte de la población. Lamentablemente existen un 30% de falsos positivos. Han existido distintos estudios que han demostrado que el test de hemorragia oculta tiene un impacto en disminuir la mortalidad por cáncer por cáncer de colon asociado, que puede llegar a un 33%. Otro método de screening es la sigmoidoscopía flexible, el cual permite visualización directa del tumor. Existen distintos estudios clínicos que han demostrado una disminución en la mortalidad por cáncer de colon y recto cuando se utiliza este test como método de screening entre un 45 y casi un 80%. Y al asociarlo junto con un test de hemorragias ocultas, la disminución en la mortalidad podría ser superior sobre cada prueba por separado. La colonoscopía también permite una visualización completa del colon y por lo tanto descubrir la enfermedad. Sin embargo, no existe ningún estudio clínico randomizado que haya demostrado una disminución en las tasas de mortalidad asociada a cáncer de colon y recto. Existe, sin embargo, evidencia indirecta de su impacto sobre ella y podría llegar a disminuir la mortalidad en un 40%. Si a esto nosotros asociamos que la colonoscopía también podría ser un método terapéutico al realizar polipectomías, podría incluso disminuir el riesgo relativo de mortalidad en más de un 50%. Y en general podría detectar sobre un 94% pólipos que tengan un tamaño de 1 centímetro o mayores. También al asociar el test de hemorragias ocultas con la colonoscopía disminuye aún más la mortalidad en la población. Se evita 1 de cada 6 muertes por cáncer de colon rectal en países en los cuales hay alta incidencia de la enfermedad. Otros métodos de screening que uno podría utilizar para el cáncer de colon y recto son el enema vario doble contraste, en que también existe evidencia indirecta sobre su utilidad y sus repercusiones en la disminución de la mortalidad. Otros estudios podrían ser DNA fecal, que busca marcadores de ADN de células atípicas, por ejemplo, la presencia de genes APC en heces. ¿Cuáles son las recomendaciones de las organizaciones norteamericanas en cuanto al screening para cáncer colorectal? La edad de inicio es a los 50 años. No existe o no se ha determinado claramente una edad de término. Los test a utilizar pueden ser los que hemos discutido previamente. Por ejemplo, sangre oculta en deposiciones, guayaco, 1 vez por año. Test inmunoquímico fecal también 1 vez por año. DNA en deposiciones, su utilidad hasta el momento no ha sido tan clara. Enema varitado, algunas organizaciones la recomiendan cada 5 años, pero no todas. Colonoscopía virtual, también existe controversia en cuanto a su utilización. Pero lo que más se utiliza, la sigmoidoscopía, que se puede utilizar cada 5 años, y la colonoscopía cada 10 años. Existe un grupo de pacientes, sin embargo, que podrían tener un riesgo aumentado de padecer un cáncer de colon y recto y por lo tanto los métodos de screening se tendrían que iniciar en una etapa más temprana. Es el caso de pacientes con una historia familiar en que tengan parientes de primer grado o segundo grado con cáncer y se debería iniciar el método de screening 10 años previo al caso índice familiar.
También si existe historia de adenomas, carcinoma in situ, displasia de alto grado. El antecedente de una resección de cáncer colorectal curativa. Una mujer también con historia de cáncer de ovario y endometrio antes de los 60 años. Y aquellos sujetos que presentan enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto a cáncer gástrico, el cáncer gástrico, sobre todo para la población chilena, sería una enfermedad que tendríamos que someter a un método de screening por el alto impacto que tiene en la mortalidad asociada a cáncer. Una tasa de mortalidad que alcanza un 14,7 por 100.000 habitantes. Si la enfermedad es diagnosticada en forma localizada, existe una sobrevida a 5 años de un 70%. Aquellos pacientes que tienen enfermedad avanzada regionalmente, un 45%, y aquellos que ya tienen enfermedad metastásica, solamente un 4% alcanza una sobrevida a 5 años. Por lo tanto, uno puede proponer como método de screening la endoscopía digestiva alta o gastroscopía. Sin embargo, no existe ningún estudio randomizado hasta la fecha que demuestre su utilidad. Han existido estudios japoneses en que también la tasa de incidencia y mortalidad es alta en esa población, en que demostraron una disminución en la mortalidad en el doble. Pero cuando se trata de extrapolar o de volver a realizar esos estudios en población occidental, lamentablemente no se ha demostrado un beneficio en la disminución en la mortalidad en los sujetos sometidos a endoscopía digestiva alta como método de screening para el cáncer gástrico. Veamos qué dicen las guías japonesas, ya que no nos podemos comparar tal vez con guías americanas ni europeas. Las guías japonesas evaluaron 4 métodos de screening. Fotofluorografía, que es una radiografía de esófago, estómago, duodeno. Endoscopía, test de pepsinógeno sérico y test de Helicobacter pylori. Se revisó la literatura entre el año 85 al 2005 y no se demostró ningún beneficio en la endoscopía, el test de pepsinógeno sérico, el test de Helicobacter pylori. Sin embargo, el beneficio para la radiografía existió en disminuir la mortalidad. Sin embargo, no es un estudio clínico randomizado y existen muchos sesgos en los estudios como para determinar que este test sea un método de screening efectivo contra el cáncer gástrico. Por lo tanto, puedo combinar técnicas, pero técnicas que sean utilizadas en individuos con alto riesgo para detectar la enfermedad precozmente. ¿Y cuáles son esos individuos? Son sujetos con gastritis atrófica, anemia perniciosa, gastrectomía parcial, adenomas esporádicos, poliposis familiar, cáncer de colon no poliposo hereditario y etnia inmigrante. En cuanto al cáncer de próstata, el cáncer de próstata tiene una tasa de mortalidad de 17,44 por 100.000 habitantes. La mayoría se diagnostican enfermedad localizada clínicamente. Y tenemos múltiples modelos predictivos para determinar el pronóstico de la enfermedad. Y es por eso que muchas veces no tenemos En cuanto al cáncer de próstata, el cáncer de próstata tiene una tasa de mortalidad de 17,44 por 100.000 habitantes. La mayoría de los pacientes se diagnostican enfermedad localizada clínicamente. Su impacto sobre la sobrevida no es claro, ya que existen distintos modelos predictivos para el pronóstico que han sido propuestos, como enfermedad libre de recurrencia bioquímica,
Y el problema es que se requieren largos periodos de seguimiento para ver el impacto sobre la mortalidad. Por lo tanto, hoy en día el screening para cáncer de próstata está en controversia por su impacto en la sobrevida y por los potenciales daños que se podrían tener al implementarlo. Existen distintos métodos de screening en el cáncer de próstata: tacto rectal, antígeno prostático específico, ecografía prostática. En cuanto al tacto rectal, lamentablemente la mayoría de los cánceres palpables no son cánceres iniciales. Se determina una sensibilidad de un 60% y un valor predictivo positivo de un 15 a un 30%. Por lo tanto, solo 1 de cada 3 pacientes con un tacto rectal positivo tiene cáncer. En cuanto al antígeno prostático específico, el antígeno prostático específico tiene un costo aceptable, pero tiene una sensibilidad baja de un 20% en cortes de AP de 4 nanogramos por ml. Y hay una pérdida de especificidad, es decir, hay muchos casos de falsos positivos. 2/3 de los hombres con un AP elevado no tienen cáncer, y los falsos positivos se pueden deber a hiperplasia prostática benigna, prostatitis, cistitis, eyaculación, trauma perineal, uso reciente de instrumento para examen o cirugía del tracto urinario. No distingue tampoco el grado y la etapa del tumor y conduce a un exceso en el diagnóstico y tratamiento entre un 23 a un 43%, y esto no necesariamente se traduce en una disminución de la mortalidad. Por lo tanto, han existido múltiples modificaciones para el antígeno prostático específico, como el antígeno libre, la relación con la ecografía o la velocidad de ascenso del antígeno, pero ninguno ha sido claramente útil. Otros métodos de screening podría ser la ecografía. Lamentablemente, su sensibilidad es escasa. En el año 2009 aparecieron distintas publicaciones a nivel mundial en cuanto a determinar la utilidad del método de screening en cáncer de próstata. Algunas de ellas demostraron una reducción en la mortalidad de un 20%, mientras que otras definitivamente no demostraron ningún impacto sobre ella. Son necesarios 1.410 hombres para que sean sometidos a un método de screening al menos 2 veces en un periodo de 9 años para prevenir una muerte por cáncer de próstata. Además, un cáncer de próstata necesitaría ser diagnosticado en 48 hombres para prevenir solamente una muerte. Y los daños potenciales del método de screening pueden ser económicos, sangramiento, dolor e infección. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Americana del Cáncer? Recomienda que todos los hombres asintomáticos que tienen al menos una esperanza de vida de 10 años deben tener la oportunidad de tomar una decisión informada con su proveedor de atención médica, su equipo médico, acerca de la detección del cáncer de próstata, después de recibir toda la información en cuanto a la incertidumbre, los riesgos y los beneficios potenciales de este método de screening. La prevención del cáncer de próstata, los métodos de screening no deberían ser realizados sin un proceso de toma de decisión informada. Y los hombres con un riesgo promedio deberían recibir esta información a partir de los 50 años. Y como vemos, muchas organizaciones norteamericanas hoy en día no están recomendando de rutina el método de screening para cáncer de próstata. Y esto ha tenido un impacto en Estados Unidos en cuanto a las pruebas realizadas o a la determinación del antígeno prostático.
Y si uno ve, la mayoría de los especialistas que recomendaron el antígeno prostático específico a sus pacientes fueron médicos de medicina interna, médicos de medicina familiar, urólogos y en último lugar oncólogos médicos. E incluso hay un mayor descenso en el screening con antígeno prostático en hospitales universitarios urbanos en comparación a otros hospitales, ya sea suburbanos o rurales. También existió una disminución en el método de screening en hombres entre 50 a 59 años y 70 a 79 años. Otro método de screening que podemos utilizar u otra enfermedad que podemos ser sometida a método de screening es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón tiene una tasa de mortalidad de 12 por 100.000 habitantes. Cuando la enfermedad se diagnostica en fase localizada, la mediana de sobrevida es de 115 meses, mientras que en enfermedad metastásica solo alcanza los 7 meses. El 60% de los pacientes fallece dentro del primer año cuando se diagnostica la enfermedad. Existen distintos métodos imagenológicos y citológicos que han sido utilizados como método de screening. El screening con radiografía de tórax y citología de esputo falló en demostrar efectividad en distintos estudios. Sin embargo, aparece este estudio en New England en el año 2011, que es el método de screening de pulmón a nivel nacional, en que los participantes eran sujetos de entre 55 a 74 años, con un índice paquete año de 30, que eran fumadores actuales o que habían dejado de fumar dentro de 15 años previos. Y fueron randomizados a un grupo que se le realizó un screening con un escáner de baja dosis, 1 por año durante 3 años, y en el otro grupo se utilizó radiografía postero-anterior de tórax. El estudio fue detenido en noviembre del 2010, después que un análisis interino demostró un beneficio clínicamente significativo en la población que fue sometida a un método de screening utilizando escáner de baja dosis. Existió una reducción relativa de la mortalidad de pulmón de un 20%. Y eso se traduce en que tienen que ser sometidas a screening 256 personas anualmente por 3 años para prevenir una muerte. Este método de screening solo se utilizó por 3 años y no sabemos que tal vez si utilizándolo durante un periodo mayor de tiempo, incluso podrían aún aumentar más la disminución en la mortalidad. Y no ha sido el único estudio que ha demostrado este impacto. Aquí otros 2 estudios que también han demostrado una disminución en la mortalidad de los pacientes sometidos a un escáner de baja dosis, ya que se diagnostica más enfermos en etapa temprana de la enfermedad. Sin embargo, existen daños potenciales de este método de screening. Y uno es la presencia de falsos positivos que puede llegar hasta un 95%. Los procedimientos adicionales involucran biopsia por aguja, cirugía, la cual está asociada a morbimortalidad. Existe igual un riesgo de desarrollar cáncer, aunque la dosis usada de radiación sea baja. Un seguimiento prolongado de los nódulos puede causar ansiedad en la población y puede llevar a un sobrediagnóstico. Sin embargo, en cuanto a la costo-efectividad, las proyecciones de este análisis han demostrado que disminuye la mortalidad de cáncer de pulmón a 10 años entre un 18 y un 25%. Pero el rango de costo para la utilización de este método de screening es entre $126.000 a $269.000 por año de vida ajustado a calidad. Si lo comparamos con otros métodos de screening, como el cáncer de colon y recto, que es $47.700, o cáncer de mama, que va entre $13.000 y $32.000,
veo que las cifras se disparan. Y esto también se ha visto en otros estudios de costo-eficacia en Australia. Para finalizar, ¿cuáles son las recomendaciones que hace el Programa Nacional en cuanto a los métodos de screening a nivel de país? El MinSal recomienda para cáncer de mama un examen físico y la enseñanza de la autopalpación, sobre todo en mujeres en 35 a 64 años. En caso que el examen físico fuese positivo, se debe realizar una mamografía en la unidad patológica de mama correspondiente. Y también recomienda una mamografía para mujeres entre 50 a 59 años cada 3 años. En cuanto al cáncer cervicuterino, el PAP es gratuito, fundamentalmente en mujeres entre 25 a 64 años, y se recomienda cada 3 años. Y para el cáncer de colon y recto existe una recomendación de test de hemorragias ocultas anuales. Gracias.